Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El tema de hoy es hipótesis. La hipótesis es una suposición de algo posible o imposible y se utiliza para hallar una consecuencia. Otros autores establecen que una hipótesis es una idea que puede ser no verdadera y que se utiliza para establecer relaciones entre los hechos y explicar por qué suceden o se producen. También es un intento de explicación a una respuesta provisional de un fenómeno. La función de la hipótesis es delimitar el problema que se va a investigar de acuerdo a ciertos elementos como son el tiempo, el lugar y las características de los sujetos o fenómenos de estudio. Para que una hipótesis sea aceptada como científica, debe ser algo que puede ser apoyado o refutado a través del levantamiento de información por métodos y técnicas de investigación. Estas deben de ser validadas metodológicamente para ser analizadas posteriormente. La hipótesis debe ser formulada después de haber revisado la teoría o la bibliografía del tema a tratar. López menciona que como sinónimos o otros términos utilizados a hipótesis podemos encontrar preguntas científicas e idea a defender. Las características, de acuerdo con Moreno, Abreu, así como Martínez y Galán, son las siguientes. Toda hipótesis se debe contrastar con lo empírico. Se pueden formular distintas hipótesis que permitan solucionar el problema o establecer las características del fenómeno a estudiar. Se debe confrontar con la experiencia a través de la observación u otro método o medio. La hipótesis es fundamental en el diseño de la investigación y en el diseño de los instrumentos de recolección de datos. Las hipótesis constituyen las premisas de nuestra investigación y se formulan en base a hechos o conocimientos que podemos hallar y establecer en nuestra investigación bibliográfica o teórica. Toda hipótesis debe de estar conectada con el problema que se desea resolver o fenómeno a estudiar. Las hipótesis no tienen que referirse a situaciones ficticias, ya que para que nuestra investigación sea tomada de forma científica, las situaciones con las que se refiere la hipótesis deben de ser situaciones reales para que la hipótesis sea descriptiva y explicativa de el fenómeno que se desea estudiar. Hernández menciona las siguientes reglas para plantear la hipótesis. Una hipótesis sin referencia
constituye un juicio de valor. Toda hipótesis debe ser objetiva y no llevar un juicio de valor. Es decir, no debe definirse el fenómeno con adjetivos tales como mejor o peor. Todo fenómeno debe ser definido tal y como sucede en la realidad. Las hipótesis deben de estar relacionadas con los recursos y las técnicas disponibles. De esta forma, el investigador sabrá si los recursos y elementos con los que cuenta serán suficientes para comprobar su hipótesis. Toda hipótesis debe emplear términos claros y concretos. Esto facilitará que cualquier investigador replique nuestra investigación. Toda hipótesis debe ser específica en cuanto al problema a tratar y a los indicadores que se van a emplear para medir las variables de los fenómenos que se están estudiando. Al hablar de hipótesis, es posible encontrar diferentes tipos de ellas. El primero a mencionar son las hipótesis inductivas, las cuales se generan a partir de la observación de los fenómenos. Del análisis de casos particulares se van estableciendo generalizaciones y se formulan las proposiciones que serán nuestras hipótesis. Como ejemplo tenemos el siguiente enunciado. Los bares y restaurantes cierran puntual a las 12 a.m. Puede surgir como hipótesis que existe una ley que ordena el cierre de dichos locales a partir de la hora mencionada. Otro tipo de hipótesis son las hipótesis deductivas, las cuales surgen en el proceso inverso a las hipótesis inductivas. En las hipótesis deductivas, el investigador parte de la teoría de una premisa general considerada como verdadera y de esta se van a deducir consecuencias observacionales. La verdad de este tipo de premisa está avalada por la fortaleza de la teoría en la que se apoya. Tenemos como ejemplo de este tipo de hipótesis la siguiente. Todos los seres vivos tienen ADN. Las bacterias, repito, las bacterias son seres vivos. Por lo tanto, las bacterias tienen ADN. Otro tipo de hipótesis son las hipótesis de causalidad. Estas establecen la naturaleza causal de las mismas e indican cuál de las variables puede ser considerada como causa predictora o variable independiente, así como también pueden establecer qué variable puede ser considerada efecto, variable independiente o variable observada. Como ejemplos tenemos los siguientes. El consumo excesivo del alcohol causa daño neuronal. El calentamiento global causará inundaciones en los próximos años. El siguiente tipo de hipótesis a mencionar son las hipótesis correlacionales. Estas son aquellas que establecen relaciones entre dos o más variables. Y tenemos los siguientes ejemplos. A mayor impunidad, mayor
criminalidad. A menor consumo de grasas, menor riesgo de padecer enfermedades coronarias. Y el último ejemplo de este tipo de hipótesis es a mayor altitud, menor temperatura. Cuando se hacen investigaciones de tipo estadísticas, también es frecuente encontrar hipótesis nulas. Estas expresan la negación de las relaciones supuestas entre las variables expresadas en la hipótesis de investigación. Este tipo de hipótesis se utilizan en el procedimiento de refutación de las hipótesis y se basan en el test estadístico de las hipótesis nula y solamente en los estudios cuantitativos. Tenemos como ejemplo el siguiente. El índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. Toda hipótesis nula normalmente es acompañada por la formulación de una hipótesis alternativa que procura demostrar su falsedad. Por ello, el siguiente tipo de hipótesis a mencionar son las hipótesis alternativas. Estas solo pueden formularse cuando hay necesidad de plantear otras explicaciones complementarias a la hipótesis original. Estas hipótesis generalmente ayudan a argumentar cuando la hipótesis que se está poniendo a prueba no proporciona resultados concluyentes. Tenemos como ejemplo los siguientes. Nuestra hipótesis nula es la primera. El índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. Y nuestra hipótesis alternativa es la segunda. El índice de masa muscular difiere entre hombres y mujeres. Las hipótesis suelen representarse como H0 y H1, respectivamente, cuando se trabajan hipótesis nulas e hipótesis alternativas. El tercer tipo de hipótesis a mencionar es el tipo de hipótesis que es más de nuestro interés y son las hipótesis estadísticas. Estas son aquellas que traducen las hipótesis en símbolos estadísticos y buscan afirmar o definir los parámetros de una o más poblaciones. Se formulan siempre que se espera recolectar datos en números, porcentajes o promedios. Estas hipótesis se pueden clasificar o subdividir en los siguientes. Hipótesis de estimación. Son hipótesis descriptivas de una sola variable. Esta es analizada en un contexto y el investigador formula una estimación estadística del resultado. Otro tipo de hipótesis estadística es la hipótesis de correlación. Estas son aquellas en las que se estudia la relación entre dos o más variables. El tercer tipo de hipótesis estadística que mencionaremos son las hipótesis estadísticas de diferencias de medias. Estas se ocupan de la diferencia de grupos y compara las estimaciones numéricas entre dos o más grupos de análisis. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias.